Seguimos adelante y está con nosotros el secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, el profesor José Olivera. José, gracias por estar acá. Hola, buenas noches, un gusto estar acá. Yo creo que vale la pena arrancar por el mismo lugar que arrancábamos el bloque anterior en el caso de primaria, ¿no? Qué duro. Porque también el año pasado en el caso de secundaria fue tremendo el tema de la infraestructura y eso generó gravísimos inconvenientes en el arranque y después en lo sucesivo, ¿no? Este año, ¿cómo estamos en ese sentido? Cualitativamente tenemos una diferencia importante con respecto a lo que fue 2012 y 2013, diría yo. Obviamente todavía quedan para resolver algunos problemas, particularmente algunos atrasos en obras que se venían implementando. La cuestión del estado del tiempo influyó en este aspecto. Sigue preocupando algunas obras, incluso de reciente construcción, que siguen teniendo carencias. Por ejemplo, algunos liceos que se construyeron aquí en Montevideo, como la ampliación y remodelación del Liceo 72. Las lluvias últimas, bueno, se inundaron. ¿Recordame cuál es? El Liceo 72 está pegado a lo que es el Liceo 11 del Cerro, Ajá, donde también se construyó un gimnasio nuevo, en el caso del Liceo 11, donde también hubo filtraciones de agua, al igual que el Liceo 70, que ustedes recordarán que venía funcionando la Escuela Marítima de UTU. Sí. Bueno, ahora se cuenta con un local nuevo, construido desde el pique, de cero, y que, sin embargo, las últimas lluvias también demostró algunas carencias, al igual que algún otro liceo del interior. Tenemos un ámbito formado. El 12 de febrero hubo una primera reunión con el Consejo de Secundaria, con la participación del consejero Landoni y Codicen, que se vuelve a reunir el próximo 5 de marzo. En varios puntos del país se está haciendo relevamiento. Hoy los compañeros de Montevideo nos comentaban en horas de mediodía que prevén que para el lunes o martes están terminando la recorrida por los 75 o 76 liceos en Montevideo. Hay algunas situaciones puntuales que atender rápidamente que se van a trasladar al Consejo y creemos que en la reunión del 5 de marzo, donde se va a estar haciendo una puesta a punto a nivel nacional, vamos a tener un panorama que es lo urgente a tratar y atender, aunque reitero, cualitativamente hay una diferencia. No va a ser este un motivo por el cual el inicio de las clases pueda llegar a estar en duda en algún centro. Efectivamente, en términos generales podríamos decir que ha habido un cambio importante. Comparativamente, cualitativamente, tú decías, hay un cambio, ¿no? Se está trabajando a full en el verano. Uno ve en colegios privados que desde diciembre arrancan a trabajar y es muy difícil que arranque un privado. Tú me dirás, bueno, es un colegio, sí, pero es todo para ellos que arranque con obras. Sin embargo, la elección de horas es un tema que desde hace años está como un problema. Hoy, ¿dónde estamos parados, por ejemplo? Bueno, estamos arrastrando una situación problemática. No olvidemos que una elección de hora que estaba planificada a comenzar el 15 de noviembre, con un objetivo muy claro, que todo el mundo se fuera de vacaciones sabiendo dónde iba a trabajar el año siguiente, dónde las instituciones pudieran armar los equipos de trabajo, los horarios, etcétera, etcétera, comenzó en el entorno del 20 de diciembre, luego de algunas movilizaciones que terminaron en una negociación intensa en el propio Ministerio de Trabajo. Y que incluso fue uno de los elementos que llevó aparentemente a la remoción del propio director general de Educación Secundaria. Por lo tanto, venimos con un mes atrasado de elección de horas y ese atraso se sigue arrastrando en este mes de febrero. Es más, el martes próximo pasado hubo que postergar una elección de una asignatura importante que comenzaba por primera vez su etapa de elección, como es informática, porque había serias irregularidades cometidas por la administración. Y aquí vamos a un aspecto central. ¿Qué es una seria irregularidad? Por ejemplo, no respetar la consideración de que hay dos cargos distintos. Uno es el ayudante de laboratorio de informática y otra función es el docente de aula de informática. Estos problemas se venían arrastrando desde diciembre. Y aquí hay un tema importante a resaltar. Un cambio de autoridades no implica que se corrija toda la serie de errores que tiene hoy el organismo. Y aquí hay que ser muy claro. Secundaria, que tiene una crisis político-institucional muy fuerte, tiene ciertas dependencias como departamento docente, departamento informático, el propio sección recursos humanos y lo que es la división Hacienda, graves irregularidades que se vienen cometiendo, graves problemas de coordinación y de gestión, que en este mes y algo que está al frente de la nueva directora general no ha mostrado signos de cambio. Y esto es preocupante. Por lo tanto, si no se trabaja fuertemente en aquellos aspectos sustantivos que demuestran una carencia importante a la hora de gestionar el organismo, vamos a seguir arrastrando estos problemas. Acá hay que ser muy claro. Se ha planteado en estas horas por parte de algunas autoridades que el inicio del curso va a ser normal. Claro, el problema es que cuando se dice esto y después llegan los alumnos, llegan los padres a las instituciones, sí, no hay docentes porque van a haber 20-25% de horas sin cubrir al inicio del curso. No hay horarios. No hay equipos directivos en muchos liceos de la periferia de Montevideo y el área metropolitana. Los responsables son los docentes. Y esto lo venimos advirtiendo con mucha seriedad y responsabilidad. Se lo dijimos el 3 de febrero al Consejo de Secundaria. ¿20-25% dijiste? Sí, porque además hay que decir que en estos días comenzó la elección de horas en el Consejo de Formación en Educación. Siempre aquí hay un problema de coordinación en los calendarios de elección.
Muchos docentes que eligieron en secundaria sus horas docentes van a dejar esas horas vacantes porque van a emigrar al Consejo de Formación y Educación, porque entre otros elementos allí se paga un salario mayor, entre otros elementos. Entonces estas horas no va a haber tiempo físico real de ponerlas a elección antes del 10 de marzo. Por lo tanto, vamos a tener un problema. ¿Ustedes tienen cuantificado, como capaz que lo tiene secundaria y ustedes lo conocen, cuántos docentes faltan, por ejemplo, o faltarían? ¿Y dónde son las cuestiones más graves? Sí, hay las materias más con más carencia. Y hay materias con... Yo diría que hoy hay asignaturas con carencias de todo tipo. Porque, a ver, recién lo planteaba Raquel, acá hay un problema que tiene que ver con esta situación. Se junta un desprestigio social de la función, una falta de perspectiva de desarrollo laboral y profesional, muchas veces malas condiciones de trabajo, sumado a salarios que son los que son. Objetivamente esto ha llevado a que, en el caso uruguayo, la docencia sea una de las últimas opciones cuando un joven se plantea continuar estudiando. Pero lo que es peor, estamos perdiendo docentes con formación y años de experiencia que están emigrando hacia otras áreas laborales. Incluso, a veces hasta con menores salarios, pero que tienen posibilidades de desarrollo profesional, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Esto está pasando en todo el sistema educativo. Es decir, que se migra al sector privado, como los alumnos, por ejemplo. Pero no sector privado educativo exclusivamente, claro, a otras áreas. A otras actividades, porque docentes que tienen una formación promedio con las demandas laborales que en algunos sectores hoy hay, encuentran las perspectivas. Entonces, tenemos que discutir el paquete globalmente. Cómo mejoramos las condiciones de trabajo y con ello también las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, porque van unidas. Cómo mejoramos la formación profesional continua y las perspectivas de desarrollo profesional, algo que Uruguay ha abandonado sistemáticamente en los últimos 20, 30 años. Cómo mejoramos la situación salarial, porque sigue siendo de las más perimidas dentro del Estado. Entonces, si no atacamos globalmente estos elementos, vamos a tener este problema, pero que no es para mañana, es hoy un problema a resolver. Sí. Y hay áreas claves que no tenemos docentes. En el área informática no tenemos docentes formados, a pesar de que hoy se abrió una carrera específica en el Instituto Nacional de Educación Técnica, lo que es el INET, y están egresando las primeras generaciones de docentes formados en informática, pero allí hay un gran debe. Todos los años quedan miles de horas sin cubrir y alumnos que por lo tanto no reciben sus clases. Tenemos serios problemas en matemática, en idioma español, es decir, asignaturas que no hay formación y que hay dificultades año tras año para poder cubrir las horas. Con respecto a las clases y cantidad de alumnos, ¿cómo venimos con esa ecuación? Bueno, es un problema no resuelto. Aquí hay un problema a resolver que también un poco está asociado a lo que planteaba Raquel. Hay que discutir en profundidad si la única función de la escuela como institución, sea liceo, escuela primaria o una escuela técnica, es la de hacer una guardería de contención social, o si vamos a devolver a las instituciones educativas el rol para el cual fueron creadas. Y esto implica discutir las condiciones. El tan inventado discurso de la inclusión, que es necesario desde el punto de vista político, la educación es un derecho humano, hay sectores de la sociedad que han sido excluidos por un modelo económico-social, pero no se le puede pedir a la escuela que sea la única herramienta que vuelva a incluir a esos excluidos por otros elementos. Y allí hay un problema que lo resumo rápidamente en esto. En la zona oeste de Montevideo, donde todo se alarma con los peores resultados, tenemos 11 liceos para recibir alumnos que provienen de más de 60 escuelas primarias. Entonces, estamos hablando de una inclusión a cualquier precio y de cualquier forma. Entonces, no podemos esperar resultados distintos si no modificamos esas condiciones en las cuales hay en las zonas de La Teja, Casabó, Cerro, grupos en ciclo básico con un promedio de 40 y 45 alumnos. ¿Faltan cuántos liceos en esa zona? Y por lo menos estarían faltando entre 15 y 20 liceos. Hubo un compromiso... O sea, el doble por lo menos. El doble por lo menos. Un compromiso al inicio de este periodo de construcción de 42 liceos. Si uno saca la cuenta, hoy no hemos inaugurado más de 15 y 16 liceos. O sea, hay un problema que o no se previeron los recursos o hubo problemas de ejecución. Y estamos terminando el periodo de gobierno. ¿Problemas de indisciplina son tema del sindicato? Es decir, que vengan afiliados y dicen, muchachos, no se puede dar clases, si es una agresión permanente, estas cosas no pasan. Bueno, es un tema que preocupa y va en incremento, ya que hay que discutir seriamente algunos discursos que se instalan desde quienes tienen responsabilidades públicas, muchas veces cuestionando o delegitimando el rol docente, y también hay que discutir seriamente el papel de la corresponsabilidad de la familia. Porque claro, de lo contrario... Ahí hay un tema central que es lo que decíamos, no se le puede pedir toda la educación. Efectivamente. Y por lo tanto, la educación recibe el material. Efectivamente. Entonces, mucho del cual ya está moldeado de determinada manera. Y sí, muchas veces están, por distintos motivos, sin referentes adultos concretos detrás, sí, que le impartan valores, que le impartan códigos de convivencia, y se espera que la escuela resuelva todo.
Entonces ahí tenemos un problema muy serio si no discutimos, primero, un papel más central y de respeto y de estimulación del rol docente, del papel de las escuelas, pero también de la corresponsabilidad de las familias. Cortito, porque nos estamos quedando sin tiempo. En el informe que veíamos al arranque, se señalaba que los docentes han cuestionado una especie de mandato que viene desde las inspecciones de ser más laxos para que pasen más y para que los gurises vayan pasando Avanzando de año y avanzando. Esto efectivamente hay así, ¿ustedes Sí. lo visualizan como una orden de dejar correr? Hay dos mecanismos que nosotros hemos venido denunciando, por lo menos desde el 96 para acá. Uno está expresado formalmente en los regímenes de evaluación y pasaje de grado. Se ha ido flexibilizando los niveles de exigencia para la promoción de años, de un año lectivo a otro, o de un nivel a otro. Y el otro es una especie de orden no escrita que han pasado distintos consejos, distintas administraciones, y hemos venido planteando cómo los cuerpos inspectivos particularmente presionan, por un lado, a los equipos directivos de los centros de estudio y a los propios docentes para que cada vez se flexibilicen más las exigencias. Este es un problema que hay que resolver porque de lo contrario nos remite a la discusión central. La inclusión por la inclusión misma, sin discutir las condiciones y para qué, es un problema a futuro del país, no de los trabajadores de la educación. Claro. Por último, por hoy, José, ¿están dadas las condiciones para comenzar normalmente? Bueno, yo diría que hay una fecha oficial marcada, pautada por la Administración, que va a dar inicio el 10 de marzo con problemas en varios puntos del país asociados a, en mínima proporción, al tema de infraestructura, pero básicamente a la falta de docentes que va a haber, porque no se va a poder cumplir siquiera el proceso de elección de hora, incluso con algunos centros educativos que van a comenzar el año lectivo, tal vez sin equipos directivos. Pero no hay ninguna, salvo alguna medida puntual que hay por ahí por la remoción de un director o una directora, el gremio comenzará normalmente las clases. Bueno, tenemos una asamblea el próximo 28 de febrero justamente donde haremos un paneo de situación a nivel nacional y ahí se adoptarán, si es necesario, alguna medida. Pero en principio diríamos, el comienzo del curso no va a ser normal en términos de que hay muchos centros educativos que no van a tener las condiciones, a pesar de que se comience el 10 de marzo. José Olivera, gracias por hoy. No, gracias a ustedes. Nos quedan programas para adelante en el año con respecto a los logros, pero ni siquiera queremos ir en profundidad a los logros o las pruebas PISA sí o las pruebas PISA no, sino que a ver si los chiquilines llegan sabiendo las tablas y sabiendo leer, nada más que eso, y ni siquiera dentro de la comprensión lectora. Perfecto, creo que es una discusión importante que además hay que darla en el marco de la campaña, porque si no queda reducida el debate educativo a los candidatos que hacen un listado de propuestas sin discutir la cuestión política, filosófica e ideológica que conlleva la educación. Porque hace poco compré algo y yo creo que se lo conté a Gabriel, y no me pregunté qué recargo tenía, era una cosa de 10 cuotas de 800 pesos, era 8.000 pesos, que son 10 cuotas. Digo, ¿cuánto me queda cada cuota? Entonces la cajera, de unos 20 y pocos años, agarra una calculadora chica para no agarrar la caja, y dice, de 800, señor, perdón, me expresé mal, digo, yo lo que te quería preguntar era si tenía recargo, no, dividió 800 entre 10. ¿Me permite una pausa? Sí, señor. Ya venimos.